La campaña nuestra es por la confianza en Colombia, la seguridad con democracia, la inversión con fraternidad, la cohesión social con libertades. La política del presidente Uribe, él la resumió en 3 aspectos, que él llamó así: la confianza inversionista, la seguridad democrática y la cohesión social. Y de esa manera simplificó su planteamiento. Incluso en una reunión con el presidente Obama, pintó en una servilleta los 3 elementos. Con el tiempo fue evolucionando y se le ocurrió que era muy ilustrativo y muy simpático y muy clarificador decir al final de su mandato que esos eran 3 huevitos y que él los dejaba como su legado para que se los cuidaran y para que se desarrollara el país con esa base. Y además se inventó una supuesta gallinita que era la que habría puesto esos 3 huevitos, a la que le puso el nombre de Rumbos, creo que algo así. Ideológicamente algunos han dicho que la seguridad y la inversión son de la derecha y que la política social es de la izquierda. Están equivocados. No se puede seguir en la equivocación de disociar la seguridad y la inversión de la política social. Tras posesionarse como presidente, Uribe promete mano dura contra la guerrilla y el terrorismo. Colombia pasa del combate contra el narcotráfico y centra su lucha en la cruzada mundial iniciada por George Bush en contra del terrorismo. Nace la llamada política de seguridad democrática. A partir de entonces, hablar de la insurgencia colombiana era hablar del terrorismo. El país se divide entre quienes apoyan la seguridad democrática y los terroristas. Y unos traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos. De alguna manera el presidente fue elegido con un mandato de mano dura y entramos en una época en la cual la prioridad era ganar la guerra. La sociedad se convenció que ese era un camino, que había que ganar la guerra al precio que fuera, y el presidente Uribe tenía un doble discurso. Digamos, un discurso que era para la galería, como se dice en Colombia, para la comunidad internacional, para ganar legitimidad, era el discurso de la seguridad democrática. Pero por otra parte, cuando se enojaba con el movimiento de derechos humanos, sacaba todo su expediente autoritario. Entonces su expediente autoritario era que las organizaciones éramos mercaderes de la sangre ajena, éramos personas que teníamos por tarea desprestigiar el Estado a nivel internacional. Eso puede parecer muy simpático, en realidad encierra realidades muy fuertes, muy grandes, muy graves. Porque son 3 nombres aparentemente sencillos, aparentemente positivos, convenientes, pero que revelan designios que son favorables para unos sectores de la población en Colombia, pero son graves para otros. La seguridad democrática, que muchos alaban, sin embargo, estuvo basada en un desconocimiento de los derechos de las personas, en persecuciones ilegales por parte del DAS, la oficina de la policía política del gobierno, la agencia de inteligencia de la presidencia, contra defensores de derechos humanos, opositores políticos, pero incluso contra periodistas, pero incluso contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se les espió, se les pusieron grabadoras en las salas de reunión, incluso hubo accidentes muy extraños en automóvil de varios altos magistrados. Y además esto se acompañó, por otro lado, de muertes numerosas causadas por agentes de la fuerza pública contra civiles presentados falsamente como muertos en combate, que son ejecuciones extrajudiciales según la terminología de Naciones Unidas, y en el país se les llamó como falsos positivos. La obsesión del presidente de ganar la guerra. Entonces, el presidente premiaba muertes.
si había guerrilleros muertos o que parecieran, pues de eso se trataba, y presentaban resultados a toda hora. El presidente tiene una obsesión de presentar resultados, incluso hubo directrices a la fuerza pública pensadas no en términos de cómo se desactiva la guerra, sino pensadas en términos de cuántas bajas hay. Lo recogieron por la tarde del día 9 y ella estaba con la pistola en la mano, cosa que es una gran mentira porque si un guerrillero lo van a preparar para pelear, no es de un día para otro, entiendo yo. Solo son guerrilleros y pongan eso en muertes, que eso fue el ejército. Eso fue el ejército que lo mató. El niño era llorando y ahí lo sacaron a una parte donde hay una virgen y ahí lo bajaron y lo vistieron le pusieron un camuflado, le pusieron un arma y un radio entre las botas. ¿Quién mató a su hijo, señor? El ejército, los soldados. Pues lo solidarizo completamente con ustedes. Y créanme que el ejército no tuvo la voluntad, sí fue un error, pero fue un error involuntario. Y lo que se puede ver en las Fuerzas Armadas de Colombia, por ejemplo, en su página web, si te vas a la página web del ejército, todo está bajas. Una baja es un éxito. Entonces están midiendo, aunque dicen que están cambiando la sociedad, están generando empleo, comercio, turismo, etc., lo que están midiendo son bajas, son muertos. Entonces, esto me da a pensar que siempre están pensando en cómo asesinar, cómo matar. Es claro que la política de seguridad democrática le ha pedido a los organismos de seguridad que presenten resultados operativos en la lucha contra la subversión. Entonces ellos, pues las fuerzas militares, también un poco presionados por esto y también porque el gobierno nacional ha implementado políticas de incentivos para los militares que presenten guerrilleros muertos en combate, esto da lugar a que ellos estén realizando constantemente este tipo de prácticas. La aplicación de la política de seguridad democrática dio paso a la resolución número 29 del 17 de noviembre de 2005, firmada por el entonces ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe y ex embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina. En esta resolución se estableció el pago de recompensas a particulares por las informaciones que permitieran la captura o muerte de miembros de la guerrilla, permisos, descansos y ascensos para los miembros de la fuerza pública. Es una conocida orden que sirvió para crear mecanismos de estímulo entre los miembros de la fuerza pública para obtener determinado tipo de beneficios a cambio de bajas, a cambio de lo que se llama en el argot de las fuerzas militares un positivo. ¿Le dijo el cabo a usted? A las 9 de la noche. A ver, en ese momento, aproximadamente siendo las 9:20, 9:15, el cabo me informa por radio, o sea, obviamente que uno escucha los disparos. Lo primero que uno hace, ¿qué es? Verificar qué pasó con los disparos que sucedieron. En ese momento, cuando lo llaman a usted, ¿todavía ellos creían? No, él me informa ya cuando ya han reaccionado, ¿sí? Porque él en ningún momento, antes de disparar, se da cuenta de que son miembros de una familia. Lo hago con el dolor que todos sentimos y con mi dolor como padre de familia, comandante constitucional de las Fuerzas Armadas y presidente, por la muerte de 5 campesinos tolimenses causada por un error del ejército. Por un error del ejército.
Muy pronto se vino a saber la verdad tras los aparentes éxitos de las Fuerzas Armadas colombianas. De diversas partes del país aparecieron madres que preguntaban por sus hijos. Mi hijo era un chico de educación especial, que él no sabía leer, no sabía escribir, ni tampoco identificaba el valor del dinero. ¿Y usted cree que una persona con estas condiciones podría pertenecer a un grupo a margen de la ley, a ser un guerrillero? El hijo de Luz Marina no era el único desaparecido. Otros 15 jóvenes del municipio de Soacha, cerca de Bogotá, capital de Colombia, y más de 2000 en otras ciudades, habían sido reclutados mediante engañosas propuestas de trabajo, trasladados de sus lugares de origen y posteriormente asesinados por miembros de las fuerzas militares. Aparecieron unas muertes en el pueblo de San Calixto, norte de Santander, entre los meses de junio y julio. Hablo de aproximadamente entre 4 o 5 personas. Después de 15, 20 días ya internado ya en la parte más alta, me bajé y me encontré con que iba un entierro, una persona muerta. ¿Qué es lo que estaba haciendo específicamente el grupo? Directamente, dígalo sin tapujos. ¿Qué estaba haciendo esta persona? Era limpiar. Lo que estaba haciendo esta unidad era limpiar, según el pueblo, de personas que eran colaboradores de la guerrilla. Entré en el personal del CTI cuando, sorpresa, llego a la unidad mía, la Corea, y están haciendo un levantamiento de una persona que está aproximadamente a unos 25 metros de una casa. Esta persona yace ahí muerta con una pistola en la mano. Voy y me presento al señor capitán Navarro. Sorpresa, estaban coordinando, me les presento. ¿Qué tal? Sargento Viceprimero Rodríguez, me les presento. Pero estaban coordinando qué es lo que tenían que decir a los señores del CTI, de la fiscal, o de los que hicieron el levantamiento. ¿Qué pasó? ¿Fue combate? Y yo, no fue combate. Y yo, ¿cómo así? No, este joven lo cogimos en la playita, vereda la playita. Yo le dije, pero la vereda de la playita queda 3 horas de acá. No, sí, no lo traímos anoche. Lo traímos acá y aquí se hizo el trabajo, la vuelta. ¡Venga, para que me apoye, Palacio! ¡Apóyeme! ¡Vamos! La muchacha le dijo que Marisol parecía una rellenita que dan en las barquitas. Me dijeron, si usted considera, señora, que su hijo no es guerrillero, ponga la denuncia. Así fue que yo puse la denuncia, me costó mucho, que porque era muy peligroso, nadie me escuchaba. Yo lloré mucho, rogué, hasta me enojé en la personería de la Alpujarra, personería es cierto. Y lloré mucho y me enojé, y entonces ahí ya me dieron la otra edición de la otra de Derechos Humanos que queda cerquita al hospital infantil, y entonces yo ya fui allá y allá se me atendieron. Pero después de mucho pues andar donde yo iba, que a la fiscalía, que a varias partes yo fui, y cuando yo contaba que habían sido los soldados los que lo habían matado, entonces no me paraban bolas y como si yo fuera una basura, no me volvían a mirar siquiera. Por ejemplo, algo malo que hace un funcionario del DAS, crea obstáculos. Toda esa situación de violencia que hemos venido superando, mucha gente malinterpreta los esfuerzos de seguridad democrática, los distorsiona. Cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, cómo se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Mi nombre es Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, un joven desaparecido el día 2 de marzo del 2008. Él salió de la casa a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche, a encontrarse con una persona para un trabajo. Me dijo que le guardara comida, que él no se demoraba, pero nunca más volvimos a saber de él. De ahí para acá, jamás.
verdad yo la reconocía, no por la cara, porque ella le dieron fue por detrás, acá. Y entonces otra, que queda oscura, si uno está en un enfrentamiento, ¿por qué le dan por acá? Y está él disparando, se supone que le van a dar para acá. Y a ella le dieron para aquí. Un policía me dijo, a ella le dieron fue como un tiro ¿de qué? De suerte, ¿cómo es? De gracia, sí. Dijo él, nos levantamos, nos bañamos, desayunamos y a la 1:30 salimos a la esquina. Ese día dice él que como cosa rara se dieron un abrazo muy muy fuerte y él le dijo, Chino, que a mí no me acompaña a trabajar porque Yonesmí él trabaja en manejando un colectivo, entonces él quería que Leonardo lo acompañara, pero él le dijo, no, yo tengo una cita y con un patrón y después nos vemos, vaya, haga el primer viaje y viene y me recoge. Así es que él, desde ese abrazo que se dieron y se despidieron, nunca más volvimos a saber nada de él. Yo me refería permanentemente a los 3 huevitos. Esos 3 huevitos expresaban los 3 ejes de la visión de largo plazo que creo útiles para Colombia. El eje de la seguridad con valores democráticos, el eje de la inversión con responsabilidad social y el de la política social. Yo le di el número de la cédula de mi hijo y ella lo digitó y cuando se abrió el sistema no podía creer lo que yo vi. Era el rostro de mi hijo. No, el rostro no, lo que quedó de su rostro. Porque de los impactos de bala que él recibió, le destrozaron su cara, donde le sacaron la mandíbula. Quedó totalmente desfigurada su cara. Entonces yo le dije a ella que sí era mi hijo. Ella me dijo, ¿usted está completamente segura que es su hijo? Le dije sí, mi hijo es un ser inconfundible. Es él. Hay casos tan terribles como, por ejemplo, en el caso de la Fuerza de Tarea Conjunta en Sucre, donde el coronel Borja, que fue comandante de esta unidad militar, que tenía a cargo varios batallones y que dependía allí de la división del ejército en Sucre, él llega a la fiscalía y llega con un informe de 57 operaciones militares. Y de las 57 chulea 7 y dice, estas 7 fueron reales, estas 50 fueron falsos positivos. Y de cada una de esas operaciones habían 2 muertos, 3 muertos, 5 muertos, 6 muertos. Frente a la evidencia de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los militares el 4 de noviembre de 2008, ante lo que era un escándalo de proporciones internacionales y tras conocerse un documento diplomático de los Estados Unidos, Álvaro Uribe se vio en la obligación de expulsar a 27 militares de sus cargos, entre ellos el propio comandante del ejército, el general Mario Montoya, hoy actual embajador de Colombia en República Dominicana.
El 29 de octubre de 2008, el presidente Álvaro Uribe, en una locución televisada, retiró a 27 oficiales y suboficiales del ejército por los falsos positivos de Soacha. 2 años y medio después, los 3 generales y los 11 coroneles retirados conocieron que no hay ninguna investigación contra ellos. Nosotros siempre hemos sostenido que, de acuerdo al volumen de casos que se conocen, que están documentados, que son más de 3.000 casos, si solo se investigara el 20% de los casos, podrían haber condenas sobre más de 10.000 militares. Ellos son humanos y pueden también flaquear, pero nosotros también pensamos que tenemos derecho a que nos den siquiera una explicación el por qué hacen las cosas. Porque nosotros tenemos una vista de todo lo que pasa, pero ellos ¿cuáles tienen? Que nunca dicen nada ni nunca se escucha nada sobre eso. Que matan a alguien y nunca fue que lo mataron por error, sino porque eran guerrilleros. Nunca dicen, qué pena, esto pasó, vamos a remediarlo de alguna manera. No, son guerrilleros, siempre viene la palabra guerrilla encima de eso. Entonces, yo espero de la justicia que al menos a las familias nos reconozcan eso, de que nos dejen a los muertos al menos limpios de que no eran guerrilleros, de que digan, sí fue un error de este grupo que nosotros aquí tenemos y mandamos, y no que digan, es que fueron guerrilleros. Eso me gustaría a mí, que quedara el nombre de él en limpio de que no fue un guerrillero. Ellos ganan fama, les dan ascensos, vacaciones, plata, bueno, ya sabemos, mientras que nosotros lloramos nuestros hijos. La política de seguridad democrática produjo un cambio en la percepción de los colombianos, gracias a triunfos contra la guerrilla de las FARC. Las condiciones de seguridad mejoraron para empresarios y un sector de la población. Su complemento era la confianza inversionista. Pues ¿en qué consistió la confianza inversionista? Consistió en abrir las puertas del país para la inversión extranjera, y efectivamente Colombia en este momento tiene una gran cantidad de inversionistas extranjeros. Se logró invitando a esos inversionistas a beneficiarse de reducción de impuestos al invertir en Colombia. Mientras que una persona común y corriente en Colombia paga alrededor de 30-35% de impuestos sobre la renta, a estas empresas inversionistas se les ofreció rebajar sus impuestos al 9%. Dentro de ese conjunto de inversionistas, pues vienen de todo tipo, muchos de ellos son empresas mineras. Y entonces se atrajo a las grandes firmas de minería del mundo a invertir en el país, y en este momento hay miles de licencias otorgadas a compañías mineras para que exploten el país. Y eso se presenta como un gran elemento de desarrollo de Colombia, y realmente regresar al pasado, es convertir a Colombia en el Potosí, la Bolivia del siglo XVI, que no dejó en riqueza propiamente a este país, a Bolivia, sino que por el contrario, y permitió que en la época de la colonia se trajeran grandes cantidades de riqueza, de platino y de oro. Entre el 2002 y 2009, la inversión en los sectores extractivos aumentó en más de un 500%. La meta de Uribe era ampliar en un 50% el área minera contratada, meta que para finales del 2009 había superado el 290%, casi 6 veces lo previsto. A septiembre de 2010 se registran 8.828 títulos mineros, es decir, más de un 7,5% del territorio nacional se entregó para exploración de proyectos mineros, cifra que representa 8,53 millones de hectáreas. A ese mismo año, 2010, el gobierno de Uribe tenía 11.000 solicitudes mineras. Según investigación de La Silla Vacía, Ingiominas entregó durante el gobierno de Álvaro Uribe un total de 38 títulos mineros en 36.400 hectáreas, equivalente al 0,3% del total de las áreas de parques nacionales.
Actualmente, hay 360 solicitudes de títulos sobre 193.274 hectáreas, según las cifras oficiales del Ministerio de Ambiente. En reservas forestales protectoras, que son las que garantizan el agua que consumen los colombianos, Ingiomenas concedió 71 títulos mineros sobre 14.708 hectáreas. En los páramos, otorgó 416 títulos en 106.118 hectáreas, equivalentes al 5,5% de los páramos. Y en áreas Ramsar, reconocidas internacionalmente para proteger a los humedales, otorgó 44 títulos sobre 9.013 hectáreas, equivalente al 1,2% del área total de áreas Ramsar. El tema minero está íntimamente ligado hoy a lo que es el saqueo de los recursos, a las normas que se han venido expidiendo para militarizar las regiones, para impedir que la gente proteste, para acabar e ilegalizar a los pequeños mineros, pero además de eso, de la mano no de las BACRIN no son nada distinto que los paramilitares. Es una nueva forma de decírsele, pero son precisamente ahora en el escenario nacional, vuelven y aparecen en las regiones donde están las explotaciones mineras y donde las multinacionales pagan al ejército, pagan al gobierno y pagan a la ilegalidad para que desaparezcan, asesinen, masacren y puedan salir tranquilamente con los recursos del país. Se estima que hay más de 6,5 millones de hectáreas usurpadas en el país, o sea, tierras de las cuales han sido despojados campesinos, propietarios o algunos no propietarios, poseedores o tenedores. Y muchas de esas tierras han pasado a manos de paramilitares o de personas beneficiadas por los grupos paramilitares. Yo le pregunto a los bananeros si pueden dormir tranquilos, al general Ritualejo del Río, a todos los hombres y mujeres que con su silencio en este país legitimaron el exterminio y la muerte. Hay una economía de guerra, hay una geografía de la guerra. Los gobernantes tienen responsabilidad. Bueno, por ahora hay, por ejemplo, hay un juicio ya contra Uribe en España, que esperemos que este año haya una orden de captura contra él por la guerra sucia que hizo en España. Es posible que se inicie un juicio en Estados Unidos, porque también la guerra sucia del DAS se llevó a Estados Unidos y hay elementos, he hablado con personas que están preparando eso y hay elementos de juicio para iniciar un proceso contra él. Y todos los crímenes por los que él tiene que ser juzgado en la Corte Penal Internacional todavía están siendo tramitados dentro de la justicia interna, dentro de la corrupta justicia interna, que para el caso de Uribe es la Comisión de Acusaciones, que es una especie de alcantarilla del Congreso donde nunca en la vida han acusado a nadie.